Sí, no, tal vez. Ya lo vimos todo. Estamos listos. Vimos un poco de administración financiera, donde vimos la nomenclatura, capital inicial, capital final, el interés, la tasa de interés, tiempo y cómo la diferencia entre interés simple, compuesto y las fórmulas. Eso recuerdo. Súper. ¿Vieron algo de tasas nominales, efectivas? ¿Les suena? No, no solo vimos interés compuesto, interés simple, no más que eso. Ya, súper. Entonces, bueno, contabilidad y finanzas va a contemplar ingresar a este nuevo mundo que sería de la administración financiera, como muy bien les dijo el profe. La administración financiera tiene como fin la creación de valor, ¿ya? Es la administración de los recursos de una empresa con la finalidad, o de un proyecto, con la finalidad de la creación de valor, ¿ya? Pero esta creación de valor también no se entiende eso únicamente como por factor financiero, o sea, de monetario, sino que además se entiende como un factor social y además un factor medioambiental. Entonces, esta creación de valor tiene que contemplar estos tres ejes, que sería el financiero, el social y el ambiental. ¿Ya? Esta creación de valor va en conjunto y las empresas ahora más están presentando cuáles son sus estrategias al respecto, ¿ya? ¿Ustedes están interiorizados, conocen un poco del mundo de la contabilidad, algo que nos permite una base, por ejemplo, que son los estados financieros? Por mi parte, nada de nada. O sea, lo único que hemos tenido, tuvimos macroeconomía y economía, pero no es tan financiero según. Claro, como dice el tema de la economía, básicamente. Claro. Ya, como modelos, más que nada, así como oferta-demanda. Perfecto, entonces lo primero que vamos a hacer es que yo les voy a mostrar un poco, o sea, les voy a mostrar un estado financiero para que vayamos entendiendo esto, ¿ya? A ver, en el mundo de las finanzas, como muy bien dice el curso, es finanzas y contabilidad. Es como que si nosotros lo quisiéramos dibujar en un ambiente, serían como dos habitaciones distintas, pero que están intercomunicadas con una puerta, ¿ya? Finanzas les entrega la información a contabilidad para que contabilidad ejecute las acciones estratégicas que finanzas determinó. Ya, entonces yo les voy a mostrar aquí cómo se vería esta parte de la contabilidad. Y esto es oficial, esto es un estado financiero de CCU del año 2019. Entonces, ¿qué pasa aquí? Finanzas está encargada de la estrategia. Finanzas está encargado de la administración financiera y la toma de decisiones de financiamiento, de inversión y de dividendos, ¿ya? Los dividendos serían las ganancias de los inversionistas de cada empresa. Entonces, estas decisiones que se toman finalmente repercuten como a la empresa. Ya, por ejemplo, si nosotros vamos a abrir una empresa, nosotros esperamos que tengamos ventas. Estas ventas, por ejemplo, si nosotros estamos vendiendo lápices y los vamos a vender a 100, la pregunta es cuánto nos cuestan estos lápices. Bueno, el lápiz como si, no sé, nos cuesta 20 pesos, pero todo lo que tiene que ver con la administración detrás, es decir, el sueldo que yo me voy a pagar, por ejemplo, añade un valor adicional que, por ejemplo, van a ser 50 pesos. Ya, entonces van a ser 50 más 20 son 70 y yo lo estoy vendiendo a 100. En matemáticas simple uno diría que yo estaría ganando solamente 30 pesos, ¿ya? De este lápiz que estoy vendiendo. Bueno, las empresas hacen lo mismo, pero con una cantidad de millones considerables, por lo tanto, deben ser súper precisos en sus cálculos. Un estado financiero es un documento oficial que es garantizado por normas internacionales, en las cuales nos permite, por ejemplo, Profesora, dígame, que podría silenciar a todos para que no se escuche ruido de fondo. ya, voy para allá.
Gracias. De nada. Ya, ahí me parece que están todos silenciados. Ya. Entonces, la idea de los estados financieros son documentos, son como informes oficiales garantizados por normas internacionales que permiten presentar los datos de la empresa de tal manera que, por ejemplo, si yo quiero saber cuánto es los ingresos por venta de SSU, yo sé automáticamente que esa cuenta que aparece ahí o ese nombre, ese título, va a ser referencia a lo mismo, por ejemplo, en Coca-Cola. Y yo podría hacer una comparación de quién tuvo más ventas que otro, ¿ya? A lo que voy con esto es que, por ejemplo, si uno va al estado financiero, nos presentan distintos estados financieros donde se presentan como distintos tipos de cuentas, por ejemplo. Si una empresa tiene un camión, no se entregan el mismo informe que las ventas, por ejemplo, ¿ya? Entonces aquí yo les voy a mostrar un poco. De esto después lo vamos a ver un poco más a fondo, pero la idea de esto es que entendamos de dónde van nuestras decisiones y dónde va a impactar, por ejemplo, la matemática financiera, ¿ya? Por ejemplo, aquí nosotros tenemos distintos nombres para asociarnos con la contabilidad, que serían los activos, serían los pasivos y sería el patrimonio. Los activos son todo aquel tangible o intangible que la empresa posee y tiene el derecho de uso, ¿ya? Por ejemplo, el efectivo, su caja, ¿ya? La plata que tiene. Otros activos financieros, por ejemplo, las inversiones que pueda tener esta empresa en un depósito a plazo o en el banco para que le genere interés. El inventario, por ejemplo, si estamos hablando de CCU, el inventario van a ser todas estas bebidas, todas estas cervezas que tiene la empresa por vender. Ya también se habla de activos biológicos, como por ejemplo puede ser la cebada, si ellos tienen un campo con cebada, estos son biológicos porque se consideran con vida. Y los no corrientes serían aquellos que son con duración mayor a un año, ya los corrientes son menores a un año, por ejemplo el efectivo que va a tener durante un año, mientras que los activos no corrientes son aquellos que permanecen en la empresa por más de un año, por ejemplo, aquí tenemos propiedad de planta y equipo, que sería, por ejemplo, las maquinarias, la industria en sí, por ejemplo, los camiones de despacho que tienen. Sí, Alberto, dígame. ¿Esos activos no corrientes es parecido a los activos fijos? Exactamente, ¿No? es lo mismo que los activos fijos. Lo que pasa es que hubo no sé, diríamos que es como una actualización, donde ya no se hablaba más de activos, ¿cómo se llaman? No, líquidos, me parece, no. Bueno, eran activos a corto plazo y activos a largo plazo, que también se denominaban como activos fijos, ¿ya? Ahora se le denomina de otra manera, pero es similar a la misma idea, ¿ya? Son activos que perduran en la empresa por más de un año, ¿ya? Por ejemplo, aquí tenemos cuentas por cobrar. Cuentas por cobrar son todas aquellas cuentas, por ejemplo, que no han sido cobradas de clientes, por ejemplo, y que las tienen más de un año, ¿ya? Ahora, por la parte de el otro reflejo, es que si nosotros queremos ver esto, lo podemos hacer de la siguiente manera. Es un monito, ojalá que el profe le haya hecho este monito. Ya. Es un monito así, donde aquí en esta parte tenemos los activos, que ya acabamos de ver. Aquí el activo no corriente, perdón, el corriente. El corriente y el no corriente, que sería a corto plazo, a largo plazo. Y por el otro lado, la contabilidad lo que nos dice, esto es matemática pura, que es como una ecuación que siempre tiene que dar, en caso de una incógnita, por ejemplo. Lo mismo pasa en la contabilidad, lo que dice, como es un cuadradito, todo lo que está en el activo debe ser de la misma proporción en el pasivo, ¿ya? O sea, en el reflejo. Y en el reflejo nosotros tenemos pasivos y tenemos patrimonio.
que si uno quisiera entenderlo de cierta manera, esta parte de aquí, esta parte que está en rojo, sería cómo yo lo financio. Financiamiento, es decir, de dónde saco el dinero. Y esta otra parte que está acá sería en qué voy a utilizar este dinero, es decir, en las inversiones de la empresa. ¿Ya? Entonces aquí uno le puede poner en qué, cómo. ¿Ya? ¿Ya? Y cómo. Entonces, cuando uno analiza esto, por ejemplo, CCU, tiene esta parte de activos, que un total de activos de 2.353.000 millones. Ya son muchos millones. Estas son las inversiones que tiene CCU, es decir, en todo lo que esta empresa ha invertido, ya, o tiene derecho a usar. Mientras que, ¿cómo lo financia? Si uno va aquí, son los mismos total de pasivo y patrimonio, que sería todo esto que está en rojo, son los mismos 2.553.000 millones, ¿ya? Sin embargo, la proporción es distinta, ¿ya? Porque, por ejemplo, aquí nosotros tenemos la parte de pasivos. Aquí tenemos nosotros la parte de pasivos. Estos serían nuestros pasivos. Y este sería nuestro patrimonio. Ya si ustedes se dan cuenta, los totales de pasivos son 910.000 millones y el total de patrimonio es 1.442.000 millones, ¿ya? Entonces, esta proporción es distinta y se va a ordenar de la misma manera que los activos, ya la parte del pasivo al menos, que es corrientes, que son aquellas deudas que tiene la empresa u obligaciones menores a un año. Por ejemplo, aquí siempre uno ve los proveedores, ya los proveedores son un ejemplo súper característico, porque probablemente a los proveedores le pagan a 60 días, a 30 días, ya, y esos son corrientes, ya que serían, por ejemplo, cuentas por pagar, ¿ya? Los pasivos no corrientes son aquellas deudas o obligaciones que son mayores a un año. Es decir, son todos estos créditos que uno pida mayor a un año, por ejemplo, u otros tipos de instrumentos que se llaman bonos, que finalmente es un papel que una empresa compra por una tasa de interés a CCU, y CCU tiene que pagar esos intereses, por lo tanto, esos van reflejados en las obligaciones que tiene CCU. ¿Ya? Ahora, voy a borrar. Esto era por parte de, por ejemplo, de lo que hablábamos, de las inversiones y cómo hace este financiamiento, ¿ya? A lo que yo iba es que, por ejemplo, los pasivos son obligaciones con terceros, mientras que el patrimonio es una obligación con los dueños, ya con los dueños que están en CCU. Por ejemplo, uno de los dueños de CCU es Luxic. Entonces, por ejemplo, si queremos ponerle caritas, los pasivos serían, por ejemplo, los proveedores de CCU, y un pasivo a largo plazo o no corriente sería, por ejemplo, el Banco de Chile o el Banco, me parece el Banco Santander, ¿ya? Mientras que el patrimonio sería como uno de los dueños de Luxic, sería como la deuda u obligación que tiene con Luxic, ¿ya? Como a quién le pidió dinero para las inversiones que realizó, ¿ya? Tiene más accionistas, de todas maneras, pero es el con mayor porcentaje, por eso lo recuerdo. Ahora, tenemos el otro informe que uno entrega, que sería el de resultados, que sería respecto a ingresos y egresos de dinero, no de inversión y financiamiento, sino de cómo ingresa y cómo sale este dinero. Las matemáticas financieras se reflejan aquí todo el rato, todo el rato, ¿ya? ¿Por qué? Porque aquí tenemos ingresos y egresos de dinero, y cuando uno tiene deudas u obligaciones, por ejemplo, o tiene inversiones, en estas inversiones uno genera intereses, es decir, genera dinero, o tiene que pagar dinero a terceros. Por ejemplo, si nosotros
Vamos a ver, por ejemplo, ¿alguno estudia con CAE? ¿O otro tipo de crédito universitario? ¿Alguien por ahí que esté? Fondo solidario. Ya, cuéntame un poco, el fondo solidario, al final del periodo, ¿tú tienes que pagar solo lo que solicitaste o te generan intereses? Lo que sabes. Que yo sepa, voy a tener que pagar con intereses. Ya. Entonces, por ejemplo, si nosotros quisiéramos hacer un estado de resultados propio, uno diría, por ejemplo, ¿cuáles son mis ingresos? Ya, mi ingreso va a ser mi sueldo, ya cuando yo salga, mi sueldo esperado. Luego de eso vendrían todos los gastos y costos que yo tengo, por ejemplo, de vivienda, de mantenerme en sí. Y nuestros gastos financieros, por ejemplo, en ese caso, van a ser los intereses que tengas que pagar por ese fondo solidario, ¿ya? Ahora, si uno quisiera hacer como su estado de situación financiera, donde están los activos y los pasivos, perdón, uno podría decir, ok, si la educación es un activo para mí, por ejemplo, un activo a largo plazo, yo podría decir, el activo lo financié con el fondo solidario, y un fondo solidario sería un pasivo eh, no corriente, ¿ya? Porque es más de un año. Ya eso sería como un estado de situación financiera eh, en tipos personal, ¿ya? Entonces, todos estos intereses que generan, por ejemplo, yo estudié con CAE, se generan en esta parte de costos financieros. Lo voy a destacar para que lo vean. Pero este que está aquí, costos financieros. Esos costos financieros son aquellos por concepto de intereses. Y los ingresos financieros son aquellos que son cuando uno hace inversiones, por ejemplo. ¿Conocemos lo que son los depósitos a plazo? No. ¿No? Ya. Los depósitos a plazo son un tipo de inversión que uno puede hacer, en verdad. Desde su cuenta RUT, por ejemplo. Un depósito a plazo es lo que denominamos en finanzas un instrumento de renta fija, que en términos simples es como decir, ok, yo te ofrezco un 1% de interés y te voy a pagar un 1% de interés, no me importa cómo esté la economía, ¿ya? En términos simples. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos algún dinero en nuestra cuenta RUT que nosotros sabemos que como mínimo no lo vamos a utilizar en 30 días porque ya sé que no los los quiero ahorrar y sé que no los voy a utilizar, lo que podríamos hacer nosotros es tomar un depósito a plazo, que lo que significa es el símil a la cuenta de ahorro. ¿Conocen la cuenta de ahorro? Esa como que típico que tenía nuestra abuelita o nuestros Sí, papás. ¿Lo conocen? sí, claro. O sea, la conozco como concepto, pero no sé qué ganan por tener la plata ahí. O sea, no sé qué interés ganan ni... Ya. Entonces, por ejemplo, a mí me pasaba que cuando yo era chica, me decían, no, te vamos a abrir una cuenta de ahorro porque ahí nosotros vamos a depositar plata y eso va a generar, no sé, un monto de dinero y después cuando tú seas grande la vas a poder sacar. Ya, en la vida pasó eso, pero la intención es lo que vale. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Tenemos que pensarlo así. Por ejemplo, ¿qué ganamos nosotros por tener la plata debajo del colchón? O en nuestro chanchito, o en nuestra cuenta corriente sin que nadie la toque. Nada. Solamente hacemos que ese dinero se vaya devaluando en el tiempo, porque es como, ok, no sé, tengo 100 pesos en la cuenta, hace un tiempo 100 pesos me costaba un kayak y ahora cuestan 150, entonces ya no me alcanza. Ya eso es como la evaluación del dinero, el valor del dinero en el tiempo. Ahora, ¿qué ganamos nosotros, por ejemplo, si lo tenemos en un depósito a plazo? Lo que hace ahí es que el banco es un intermediario entre los que tienen exceso de dinero y los que tienen déficit de dinero. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos exceso de dinero del monto que sea, lo invertimos en un depósito a plazo, el banco me dice que me va a generar tantos intereses. Por ejemplo, tú me depositas 1000 y yo te voy a devolver al final del contrato, te voy a devolver 1100. Entonces yo gané 100 pesos por esos 1000.
Ya, es una exageración, no ganamos eso. Debemos ganar como 10 pesos por 1000 pesos. Ya, vamos a hacerlo real, 10 pesos. Entonces, me van a pasar 1010 pesos. Ya, ahora, ¿qué hace realmente el banco con esto? Lo que está haciendo es que estos 1000 que yo le pasé, y se los está prestando a otra tasa de interés, a otra persona o a otra empresa. ¿Ya? Entonces, lo que está haciendo es trabajando con el dinero que yo invertí y a mí me están dando una porción de los intereses ganados. ¿Ya? Entonces, yo los invito, esto es como ya más personal, educación financiera, yo los invito a que ustedes se interioricen en este mundo de los depósitos a plazo. Yo en este momento les recomiendo depósito a plazo, no otra como fondo mutuo u otras inversiones por la economía. Pero para que se interioricen en los depósitos a plazo, se pueden tomar de 30, 35, 60 días. Dígame, Vicente. Entonces las cuentas de ahorro son como depósito a largo plazo, ¿verdad? Sí, porque las cuentas de ahorro finalmente no tienen un contrato que caduque, como que cuando uno abre esta cuenta corriente, que antes realmente era como una libretita, esta libretita usted la podía tener por toda su vida, ¿ya? Los depósitos a plazo, a cambio, son por contrato, ¿ya? Son por contrato. Entonces, una duda, entonces, o sea, me pasó lo mismo que a ti respecto a la cuenta de ahorro desde chico y todo eso. Ajá. Entonces, mi duda era que se supone que esta varía con el interés o por la Sí. inflación o deflación que pueda haber. Las dos. Lo que pasa Ya. es que, por ejemplo, la inflación lo que nos afecta es lo que nosotros decimos, lo que realmente recibí, ¿ya? A ver, una cosa es lo que nosotros vemos y otra cosa es lo que nosotros podemos comprar con ese dinero que vemos en nuestra cuenta. La inflación lo que hace es que cambia el valor de los productos y servicios dentro del mercado, ¿ya? O sea, por ejemplo, la inflación es lo que yo decía del koyak, ¿ya? Que el koyak antes costaba 100 pesos, ahora cuesta 150, ya no hay dulces de 10, el trululú costaba 100, el centella también, ya. Eso es efecto de inflación. ¿Por qué? Porque los precios se vieron inflados por un factor económico, ¿ya? Ahora, cuando, por ejemplo, nosotros recibimos una tasa de interés, tenemos que tener consciente que esa tasa de interés está compuesta por inflación y por tasa de interés, ¿ya? ¿Cómo así? Ya, esto es como súper enredado de explicar, pero, por ejemplo, si el primer efecto que nosotros vamos a ver en nuestra cuenta de ahorro, por ejemplo, es que se está incrementando por los intereses. O sea, no sé, cuando yo era chica me depositaron 5.000. Después, esos 5.000 se transformaron en 5.010. Después, esos 5.010 se transformaron en 5.070. Y así. Entonces, al final, por ejemplo, de los 18 años, yo ya no tenía 5.000, sino que tenía 15.000, por ejemplo. ¿Ya? La pregunta es, ok, ¿tengo realmente 15.000? Sí, tú tienes realmente 15.000, eso es lo que estás viendo como número. Sin embargo, la pregunta es, ¿cuál es tu capacidad adquisitiva con esos 15.000? ¿Son los mismos que cuando tú eras chica? No, porque yo no sé si ustedes han escuchado las conversaciones como de los papás o de los abuelos que decían, no, antes, por ejemplo, no sé, la lavadora me costó 10.000 pesos. Y uno Confirmo. dice como 10.000 de ahora o 10.000 de antes. Ahí se cayó mi mano. 10.000 de ahora o 10.000 de antes. ¿Ya? Esa es como efecto inflación. Entonces ahí hay que tener ojo porque cuando uno ve esas cuentas de ahorro, lo que uno está viendo es el número, pero la pregunta es cuál es mi poder adquisitivo. Pero eso sería como más económico ese análisis. ¿Se entiende más o menos lo que traté de explicar? Pero Sí. entonces, ¿un depósito a plazo considera tanto la inflación más el porcentaje que te ofrece el banco? ¿O solamente el porcentaje? Porque No, si no, no solamente valdría el la pena. porcentaje, como que la inflación es un tema más económico, como de poder adquisitivo. Claro, pero por ejemplo, ya, si yo hago un depósito, o sea, me refiero, puedo invertir esa plata en un depósito a plazo, al 1%, Ujú. pero a lo mejor me podría arriesgar y comprar acciones que me van a dar, no sé, un 10%, Ujú. por decir algo. ¿Vale la pena irme por el depósito a plazo si la inflación está al 3%? Al final igual mi plata va a valer menos al final del año. Sí. Igual ese 3% va a ser lo mismo para la inversión en acciones que para la inversión en depósito a plazo. Por eso como que no se considera mucho, porque es un tema como ceteris paribus, como que está constante y está en tus datos, ¿ya? Ahora,
Por ejemplo, si tú me decís, ya, está a un 3% la inflación y me están ofreciendo un 1, realmente yo no estoy ganando. Claro, sí, a eso me refiero. ¿Se entiende? Pero, Porque por el otro lado voy a ganar por último un 7% exactamente, adicional a la inflación. exacto. Por eso, de repente, por ejemplo, lo que se llaman como intereses pizarra, se ofrecen como, no sé si ustedes lo van a, bueno, si lo llegan a ver, ojalá lo llegasen a ver como en algún lado, se dice UF más un 2%. Cuando se expresan UF, por ejemplo, las inversiones, es porque se está haciendo cargo de la inflación, porque la UF refleja la inflación, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si nosotros recibimos nuestra pensión o hacemos una inversión en UF? Ya no estamos haciendo cargo de la inflación, entonces todo lo que sea el más algo es lo que estoy ganando. ¿Se entiende? ¿Y se puede hacer un depósito a Sí. plazo en UF? Sí, ¿Tiene se pueden sentido? hacer en UF, en dólares y en pesos chilenos. Gabriel, dígame. Una consulta. Hola. Hola. Entonces, por ejemplo, en el caso que yo quiera, yo podría cobrar mi sueldo en UF como para tomar en cuenta en caso de la inflación o algo por el estilo, o eso no se Sí, puede. usted podría, ahora no se hace. ¿Por qué? Porque como la UF es reajustable diaria, ¿Ya? Ah, es como que como mi que todos sueldo los días le cambiaría. están subiendo el Ah, sueldo. ya. Ya, por eso. Por ejemplo, miren, yo les voy a mostrar. Si ustedes quieren saber los valores como de las UF, ustedes van a... ¿Darle una consulta? Sí, dígame, mientras ¿La escribo. la cuenta de ahorro bajo qué se va ajustando? ¿El interés como bajo qué va creciendo, por decirlo así? Bajo un interés compuesto. De ahí entrega la matemática financiera. Ah, ya. O sea, más que nada, tomando el punto de qué me va a convenir más si, por ejemplo, en un caso de que esté subiendo la inflación, me va a convenir más hacer un depósito a plazo va a tener un interés fijo en comparación con tener la plata en una cuenta de ahorro donde puede que el interés sea mayor al que que estoy produciendo con el depósito a plazo. Sí, bueno, eso es un poco lo que hace la administración financiera. Empieza a hacer una balanza entre costo y beneficio, ¿ya? Por ejemplo, hoy día estamos enfrentando una crisis, ¿ya? Económica. Esta crisis económica entrega inestabilidad en términos en el mercado, ¿ya? O sea, si nosotros, por ejemplo, nos vamos a ver las acciones, ¿alguna vez han visto las acciones cómo se mueven? Sí, creo que hace poco subió la de Netflix. ¿Qué? Creo que hace poco subieron las acciones de Netflix mucho por el tema de la cuarentena. Y la de Zoom también, Sí, como que de todo lo que hecho, tenga que ver como con tecnología. sí. Ya, miren, por ejemplo, esto es Yahoo Finance, es una página que se utiliza mucho. Es gratuita, por lo tanto ustedes pueden entrar y empezar a observar, es estadounidense, pero sin embargo acá hace el año pasado, me parece, que se incorporó el IPSA, que el IPSA es el índice de mercado chileno, ¿ya? Entonces, si uno busca el IPSA como para ver cómo ha sido esto del proceso, por ejemplo, aquí lo que está diciendo es que bajó 95.44 puntos, ¿ya? El IPSA. O un 2,55% fue la caída que tuvo desde ayer. O abrió con esa pérdida. Entonces uno va como a a la data histórica. Mentira, era gráfico. Y aquí nos presenta un mapa en blanco. Una duda, en sí, ¿a qué corresponde el IPSA? Son a las empresas más transadas de Chile, ¿ya? Si usted quiere poner aquí en componentes cuáles son las que la componen, no está, pero son, por ejemplo, Copec, CCU, son aquellas que tienen más transacciones, son 39 me parece, ahora, antes eran muchas, ahora como que bajaron. Ya, pucha, no se puede, como que esto está mal ya, pero por ejemplo, pensemos que este es el IPSA, pero este no es el IPSA. Este es el Standard & Poor's 500 de Estados Unidos, son las 500 empresas más transadas dentro de Estados Unidos. Y si nosotros vamos al gráfico, por ejemplo, en 5 años, a ver,
Vamos a ver si se puede ver aquí. Notan que venía como bajo, bajo, por ejemplo acá, si uno va más allá, aquí. Esta fue la crisis subprime, ¿ya? Y después se recuperó el mercado, subió, 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 siguió subiendo, subió, 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 y luego bajó. Ya se pegó una baja ahora por todo el tema del coronavirus, ¿ya? Esto, que si ustedes ven, ¿han visto un electrograma? Parece como pura rayita así, ya. Esos son los precios de apertura, o sea, de cierre de cada día, y estos son los valores como de cuánto cuesta uno del Standard & Poor's, un punto del Standard & Poor's. Entonces, esto que nosotros vemos así, nosotros le llamamos la inestabilidad, ¿ya? Una volatilidad. ¿Por qué? Porque básicamente no se mantiene constante, no es una recta, ni paralela, ni diagonal, nada, sino que es subida y bajada, subida y bajada. A pesar de que nosotros podemos hacer una medida de tendencia entre medio de eso y ver más o menos cuál es el promedio, pero no es promedio. Entonces, por ejemplo, actualmente nosotros, a lo que yo iba con esto, es que actualmente nosotros hablamos de invertir en depósito a plazo. ¿Por qué? Porque entrega mayor como certeza de lo que yo voy a recibir, ¿ya? Y en términos de inflación, la inflación aún está siendo controlada. O sea, como en niveles apropiados, no estamos en una inflación muy alta, está acorde a lo que está pasando al mercado, entonces ahí son como decisiones económicas y financieras. Es como realmente la inflación me está afectando o tengo que irme más por la toma de decisiones financieras de dónde voy a invertir, cuál sería lo más apropiado para invertir hoy día, ¿ya? Y hoy el tema es la inestabilidad, más que la inflación, ¿ya? Entonces ahí como que se toman costo y beneficio. ¿Más o menos? ¿Se entiende? Sí, estas como decisiones financieras se pueden tomar tanto como para una empresa como personales, como Sí, exactamente. decidir, Todos funcionan tenemos, como con la misma regla. sí, exactamente, la administración financiera está muy ligada a lo que es la educación financiera personal, ¿ya? Entonces, por ejemplo, cuando yo les digo, las empresas tienen decisiones de financiamiento y de inversión, es lo mismo, o sea, uno tiene, por ejemplo, quiero comprarme una casa, que va a ser mi inversión a futuro, no sé qué. La pregunta es, ¿cómo lo voy a financiar? ¿Le voy a pedir plata a mi familia? ¿Voy a hacer un chanchito entre toda mi familia? ¿O le voy a pedir plata a un banco? Si es la familia, sería como el patrimonio, porque todas estas personas tendrían la opción de decidir sobre mi casa. No, yo quiero que esa alfombra sea distinta, el color no me gusta esa casa. Mientras que si es un banco, por ejemplo, él me va a facilitar el dinero por una tasa de interés probablemente un poco menor, ¿ya? Pero ellos no van a tomar decisiones sobre mí. Lo malo sí es que, por ejemplo, a mi familia, yo le puedo decir, oye, no tengo plata, lo siento, este mes no te puedo pagar. A pesar de que se enojen y todo conmigo, pero en el banco yo no puedo ir al banco y decirle, oye, banco, no tengo plata, lo siento, no te puedo pagar esta cuota de este mes, ni la que sigue, ni la que sigue. El banco me va a decir, lo siento, entonces esa casa que tú compraste con mi plata, ahora es mía. ¿Ya? Por eso se hacen como créditos hipotecarios, porque tú hipotecas la casa en caso de que no la pagues. ¿Se entiende? ¿Sí? Ya, Y entonces, dígame. estaba diciendo que sí se entendía. Ya. Entonces, ¿por qué toda esta introducción medio larga? Es para entender básicamente la matemática financiera donde repercute. Y si vemos, repercute como en todos lados. Repercute en las inversiones y repercute en el financiamiento. ¿Por qué en las inversiones? Por lo que estábamos hablando. Alguien me preguntó ahí en base a qué en las cuentas de ahorro está generando estos intereses. La metodología es por interés compuesto, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa en el caso de las deudas? Vamos a ver más adelante que existen, por ejemplo, la cuota que uno paga está pagando tanto intereses como el crédito que tú pediste, ¿ya? Entonces, todo eso es una matemática financiera que está detrás, ¿ya? Ahora, más adelante también lo que vamos a ver es que las tasas que nosotros vemos, que nosotros utilizamos y las tasas que nos cobramos,
que cobramos son distintas a las tasas que nos muestran, por ejemplo. A ver, un ejemplo como más clarificador es, ¿han visto comerciales, por ejemplo, de avances? Que como que dicen, pida su avance hoy de 1 millón de pesos. Tasa 1,9. Cae 25, algo. ¿Lo han visto? Sí. ¿Sí? Ya. Eso sería como un poco lo que está pasando. No es lo mismo, pero es un poco lo que pasa. Por ejemplo, la tasa es lo que se efectúa, es la tasa de interés del periodo, ¿ya? Por ejemplo, de 1 año, pero usted puede pedir ese millón por 3 años, por ejemplo. ¿Ya? Entonces ese 1,9 ya no es por los 3 años, sino que es por cada año. Entonces la pregunta ya, ¿realmente cuánto estoy pagando? ¿Estoy pagando un 1%, un 1,9% más o qué? Por eso ahora salió como en la ley de transparencia, salió eso que tenían que informar el CAE, que es el costo anual del crédito, y finalmente es cuánto estás pagando por sobre lo que pediste. Entonces, por ejemplo, en este caso de 1 millón era 25% más, ya, o sea, estoy pagando 250.000 pesos más. Ya, eso sería más o menos lo que pasan con las tasas de interés, que nos muestran, ya, después lo vamos a ver. Esta es la tasa de interés nominal y la tasa de interés efectivo, ya. Efectivo, como dice su nombre, es efectivamente lo que se genera en el periodo, y nominal es como la de pizarra, es como esta cuando uno entra al banco. Han ido al banco y se han fijado como en unos tableros que hay que dicen así como depósito a plazo, 30 días, 0,1% UF. ¿Han visto esas tablas? No, la verdad que no. Ya, bueno, cuando podamos salir de nuevo y puedan ir al banco de nuevo, si es que salimos de la cuarentena, fíjense como en esas tablas, ¿ya? Entonces, dado esta introducción, vamos a hacer ejercicios de matemática financiera. Y yo se lo envié la guía a su mail, en el mismo mail donde le mandé el link, ¿ya? Entonces la vamos a hacer. Lo voy a abrir aquí porque yo no sé qué está pasando con mi Word, que no me permite abrirlo. Ya, entonces. Ya, vamos a hacerlo aquí. Ya, me voy a desaparecer un poco porque si no, no me voy a ver muy cerca. Ya, vamos a leer esto y vamos a ver cómo lo vamos planteando, ¿ya? Dice, usted desea saber cuánto es el monto final después del primer año, quinto año y 15º de un depósito de 100 a una tasa de interés del 5%, ¿ya? Lo primero que tenemos que determinar aquí es esta tasa de interés que está aquí. Esta tasa de interés es tasa efectiva. Y como primer punto entonces de observación, el primer punto es que siempre trabajamos con tasa al tiro efectiva. Dígame, Gabriel. Oye, disculpa, ¿vas a subir esta ayudantía? Está grabando, se supone. Ah, ya. Ya, eso era. Gracias. Voy a hacer tengo un canal de YouTube. ¿Lo puedo subir ahí? Sí, yo creo que es como lo más simple en vez de tener que subirlo a otro lado. Sí, ya, miren. Sí, Se yo creo llama que también hay que La verlo más. Profe YouTube. Así se llama el canal. La Profe YouTube. Y ahí les voy a mandar el link. Ahí voy a subir la ayudantía entonces. Ya, entonces, primero lo que tenemos que entender es que siempre trabajamos con tasas efectivas. Siempre, siempre, siempre. ¿Ya? Porque son las que yo decía, efectivamente son las que se generan durante ese periodo. ¿Ya? Ahora, lo otro que tenemos que entender inmediatamente es preguntarnos, por ejemplo, por la tasa de interés y el periodo, ¿ya?
¿Por qué? Disculpa, ¿estamos hablando de interés simple o el interés compuesto? Todavía no estamos haciendo nada, no estamos diciendo nada. Ok. ¿Ya? Súper. Eso sería un tercer punto. ¿De qué estamos hablando? Si es simple o compuesto. Pero cuando decimos tasa, ¿no es lo mismo que interés? ¿Son distintos conceptos? No, la tasa es un interés. Ay, Ya, entonces. El segundo punto era el interés o la tasa de interés y el periodo. ¿Por qué? Porque la tasa de interés tiene que estar reflejada en la misma unidad de tiempo que el periodo. O sea, si la tasa de interés es mensual, el periodo tiene que ser en meses. Si la tasa de interés está anual, los periodos tienen que estar anuales, ¿ya? En caso de que exista alguna diferencia, se tiene que hacer una transformación según la medida de lo posible. ¿Ya? Se puede transformar tanto la tasa de interés como los periodos. ¿Ya? ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, si la tasa de interés es anual y a mí me entregan los periodos en meses, yo lo tendría que dividir en 12 el periodo de tiempo para que me dé en años. ¿Ya? Uno puede hacer conversiones, sí, pero lo que tiene que tener en claro es que la tasa de interés y los periodos tienen que ser en la misma unidad de tiempo. ¿Ya? Eso es súper importante. Lo tercero es decir y preguntar bajo qué metodología estoy utilizando esto, bajo interés simple o bajo interés compuesto. ¿Ya? En este caso no nos dicen, entonces lo vamos a hacer por las dos metodologías. ¿Ya? Y lo otro que siempre tengo que tener presente son los conceptos que ustedes ya manejan, que serían el periodo, la tasa de interés, el monto que se está invirtiendo, ¿ya? Y básicamente si tengo un valor presente o un valor futuro. Es decir, este valor es al final del periodo o este valor es lo que estoy invirtiendo hoy o tengo que pagar hoy, ¿ya? Entonces, lo que creo que puedo hacer yo aquí es, díganme, no me parece que levanto la mano, solo que 2 personas. Disculpa, ¿puedes repetir el cuarto punto que no lo entendí muy bien? Ya, estas son las cosas que deberían tener siempre. El periodo, la tasa de interés y el monto como en pesos y un valor presente o un valor futuro. ¿Ya? Ahora, pueden tener incógnitas, por ejemplo, pueden tener el periodo, el monto, el valor presente, pero no tienen la tasa de interés. ¿Ya? O no tienen el periodo de tiempo, pero sí tienen la tasa de interés, el monto a invertir o a pagar y si es valor presente o futuro. ¿Ya? ¿El valor presente futuro a qué se refiere? Por ejemplo, cuando yo digo voy a pagar 100 hoy, eso es un valor presente, está en hoy. Y cuando digo, por ejemplo, voy a tener 100 pesos al final del periodo, es un valor futuro. Sería como lo que voy a tener que pagar en el futuro o recibir en el futuro o lo que estoy pagando hoy o recibiendo hoy. ¿Ya? ¿El monto en este caso sería lo mismo que el valor presente? A lo que voy con monto es como el número, como cuánto dinero es. Y el valor presente y futuro finalmente va a ser el que nos diga este monto, ¿está hoy o está en el futuro? Dígame. No, me aparecieron 2. Sí. Vicente, dígame. Okay. ¿A qué corresponde el segundo, disculpa? ¿El que acabé de borrar? Oh, ya, era tasa de interés, tiene que ser igual al periodo de tiempo. O sea que tiene que estar reflejado en la misma unidad. Okay. ¿Ya? Hoy ya, no hay nada. Vamos a hacer esto en una pizarra. Ya, aquí está. Entonces, vamos a hacerlo aquí. Usted desea saber cuánto es el monto final después del primer año, quinto año, 15º de un depósito de 100 pesos, una tasa de interés. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros aquí es
hacerlo por interés simple e interés compuesto. ¿Ya? ¿Cuál es la fórmula de interés simple? ¿Cuál es la fórmula de interés simple? Valor inicial por 1 más I. O sea, No, entre más. paréntesis 1 Más. Solo ahí. Oh, Ah. señores, me equivoqué. No, esa fui yo. No fueron ustedes. Sería 1 más I por N. Sí. ¿Sí? Sí. Porque acuérdense Sí. que siempre tenemos que tener esos elementos. Y el compuesto es valor futuro es igual a, o valor final, es igual a, Valor inicial ujú, por 1 más I elevado a N. y tenemos la primera diferencia, como pueden verlo, que uno está multiplicando y otro está elevando. Cuando nosotros hablamos de esto, nosotros es lo que se denomina como interés sobre interés. ¿Por qué? Porque finalmente no es una constante y ustedes mejores que nadie lo deben saber, que el interés simple finalmente como está por N va a ser siempre constante. ¿Ya? En el tiempo, como el aumento de intereses periodo a periodo siempre va a ser el mismo, ya de 10 en 10, de 20 en 20, mientras que en el compuesto es más difícil de determinar cuánto es el aumento como progresivo marginal entre cada una de las, en cada uno de los periodos, ¿ya? Entonces, ¿qué debemos entender aquí en el ejercicio? Por ejemplo, si hacemos en los dos, dice que va a hacer en el primer año, ¿ya? Entonces, N es 1, la tasa de interés es 5% anual, se asume el tiro que es anual, y que el monto es 100. No se escucha muy bien el micrófono. Lo siento, que estoy un poco lejos ahí. Entonces, N es 1, la tasa de interés es 5% anual, y el monto que se va a depositar es de 100. La pregunta es ¿qué? O sea, sí, la pregunta es, ¿qué me están preguntando? Dice, usted desea saber cuánto es el monto al final. Ya, entonces, lo que a mí me están preguntando en todos va a ser el valor futuro. Ese o el valor final. Ese es la incógnita. Entonces, lo que yo voy a decir es, valor futuro es igual al monto, que sería el presente, por 1 más la tasa de interés por 1. En este caso, porque n es 1. En este otro caso, n igual es 1, la tasa de interés igual es de un 5% anual, y también es 100. Pero por metodología compuesta, la incógnita nuevamente es el valor futuro, y yo lo que voy a decir es valor futuro es igual a 100 por 1 más la tasa de interés, pero ahora elevado a 1. ¿Ya? ¿Cuánto es el resultado? $105. Ya. ¿Por los dos? Sí. ¿Por qué en este caso es igual? Porque el periodo es 1. ¿Ya? Solo por eso. 2. N es igual a 5 y lo demás se mantiene igual. En el 2, N es igual a 5. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Valor futuro es igual a 100 por 1 más la tasa de interés por 5. Y este va a ser 100 por 1 más la tasa de interés elevado a 5. Ya, ¿cuántos son los resultados de esos? Primero es 525.
¿Y por interés compuesto? 127,62. ¿Cuánto? 127,62. ¿Están seguros del primer valor? Es que aquí creo que nos confundimos en la fórmula. Creo que A mí es, me da 105. Esa es la de arriba. profe, creo que nos confundimos en la fórmula. Debería ser entre paréntesis 1 más I por N, creo. No el N afuera, ¿o no? Según yo, Elena fuera. A ver, déjenme corroborar. Interés, interés. Está bien. William, sí, dígame. Sí, profe. Dígame. La fórmula del simple es, el entre paréntesis, es un I por N. El N va adentro. Ah, ya, lo siento. Ahí sí. Ay. Ahí. Ahora sí. Ya, ¿cuánto nos ves? Ahí da 125. Entonces, el tercero sería 15º. Entonces, el valor futuro de 100 por 1 más 0,05 por 15. Y el otro, con n igual 15, va a ser el valor futuro es igual a 100, 1 más tasa de interés elevado a 15. Entonces, 75 el simple. Y el compuesto 207,89. Entonces aquí vemos lo que estábamos explicando al principio, que era intereses sobre intereses. Aquí la diferencia es de 5, va de 5 en 5 sumando intereses, mientras que acá no podemos determinar como un patrón claro de cuánto es lo que va aumentando, ya así como a simple vista. Solo sabemos que como es una exponencial va a ir aumentando más y más y más. ¿Ya? ¿Alguna duda con este, aparte de la fórmula? Lo siento. No, sí, puede ser, tal vez. Quizás. No. ¿Podría repetir el último, por favor? Que la Que parte justo se me desconectó el audio. que la parte del simple, nosotros podemos ver que va aumentando de 5 en 5, como que es múltiplo de 5, ¿ya? Mientras que en el compuesto no podemos determinar un patrón claro, solamente sabemos que es exponencial, entonces va a ir aumentando más y más y más respecto a los periodos que vayan pasando. Claro. ¿Sí? Ya, eso. Sí. Entonces, ¿Hay algo que se cobre con interés simple? ¿Realmente? no, normalmente se utiliza en el sistema financiero el interés compuesto. No. El interés simple es súper extraño encontrarlo. Guardé una imagen de esto ya. Esa se las voy a mandar por el... vamos a verlo. El otro ejercicio. Me interesa que veamos este 4 antes de que nos tengamos que largar. ¿Hasta qué hora es el bloque?
A las 9:30. Ah, estamos. Ya. Pucha, no se puede achicar esto. Ya. Ahí vamos borrando. ¿Se ve bien? Sí, se ve bien. Ya, súper. Dice, determine qué le conviene más al comprador de un automóvil cuyo precio es de $45.000. Ya, la primera pregunta, o sea, lo primero que tenemos que determinar es qué le conviene más a un comprador de un automóvil. Y como es el comprador de un automóvil, como es el comprador de un automóvil, ¿qué le conviene más? ¿Pagar más o menos? Menos. Menos. Entonces, lo que vamos a buscar nosotros es el menor valor. Ya lo voy a escribir como en una nube. El menor precio, ya. El menor precio de pago. Entonces, nos dan distintas alternativas de pago y al final nos entregan una sugerencia de que el costo oportunidad es de un 1% mensual efectivo. ¿Qué quiere decir el costo oportunidad? Cuando aparezca un costo oportunidad va a ser nuestra tasa de interés. ¿Vieron lo que es el costo oportunidad en economía o macroeconomía? Sí, en teoría sí. Ya, entonces como lo que se está dejando, lo que se está ganando por hacer una actividad o un algo sobre otro. Ya, en este caso, el costo oportunidad en 1% efectivo, por ejemplo, en el caso de que en vez de comprarnos un auto, nosotros pudiéramos hacer un depósito a plazo. ¿Ya? Y el depósito a plazo es un 1%. Entonces, como para hacer comparativa las dos alternativas, en general, de comprarme un auto o depositarlo a un costo de oportunidad de un 1% mensual efectivo. Ya eso es totalmente arbitrario. Entonces, tenemos cuatro alternativas. La primera es un pago al contado con un 5% de descuento. Entonces, ¿cuánto es el 5% de descuento? ¿Cuánto va a ser esto? Sí, ya, ¿qué significa esto por la chingada? Ya. Voy a solo hacer un borrón. ¿Por qué? Ya, ahora sí. Voy a borrar esto. Lo que tenemos que hacer aquí es 45.000 por 0,95. ¿Ya? Un 5% de descuento. ¿Cuánto es eso? Sí, 42.750. ¿Cuánto? 42.750. Ya. La B sería pago de 40% al contado y 2 pagos de 3 y 4 meses de la compra por 13.100 cada uno. Entonces, la B ya empieza a ser un poco más enredado porque yo debería tener una línea de tiempo en la cual digo, hoy, en 3 meses más y en 4 meses más. Aquí está el 1, el 2. Hoy me dice que tengo que pagar un 40%. ¿Cuánto es el 40%? 18.000. Entonces me está diciendo que hoy, cuando yo pase por caja, tendría que pagar 18.000 del auto, que sería como esta típica cuota a precio contado. Y al mes 3 y 4 desde la compra, yo tendría que pagar 2 cuotas de 13.100 cada una. ¿Qué es lo que está súper mal hecho? Es que uno llegue y diga 18.000 más 13.100 por 2. Eso está pésimo. ¿Ya? Eso no se hace. ¿Alguien que me pueda decir por qué no se hace? Porque el dinero se devalúa. Exactamente, porque el dinero cambia en el tiempo. El valor del dinero en el tiempo. Muy bien.
Entonces, esos 13.100 en 4 meses más, si yo los quisiera analizar hoy, ¿van a ser más o van a ser menos? Menos. Menos, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí? Cuando tengamos este tipo de ejercicios, inmediatamente nosotros vamos a decir que esto es por interés compuesto. Entonces, si no nos dicen nada, es por interés compuesto. ¿Ya? Si llega a decir, o sea, si es interés simple, siempre lo van a decir, ¿ya? Porque como es muy extraño, se tiene que mencionar antes, ¿ya? Si no dice nada, es interés compuesto. Entonces, como esto es interés compuesto, a mí lo que me están preguntando es, ¿cuándo debería tomar la decisión? ¿Hoy o en el futuro? De comprar el auto. De nuevo, ¿qué cosa? ¿Cuándo debería tomar la decisión de comprar el auto? ¿Hoy en el futuro? Hoy. Hoy. Entonces yo lo que hago es llevar esto hacia el presente. ¿Ya? ¿Y cómo hago eso? Bueno, utilizo la fórmula y despejo el valor presente. Entonces lo que yo digo es, para la cuota número 3, o sea, de la cuota 1 del mes 3, yo lo que voy a hacer es, valor presente es igual a 13.100 dividido en 1 más la tasa de interés, elevado a 3, porque de esa manera llego al periodo 0, ¿ya? ¿Cuánto daría ese valor presente o ese valor actual? Da 12.714,73. Vamos a decirle 7. Ya. Y lo otro es que tengo que traer la cuota número 2, que está en el mes 4. Valor presente es igual a 13.100, 1 más 0,01 elevado a 4. ¿Cuánto Da sería? 12.588. ¿Cómo algo? Como 84. Entonces, como ya trajimos todo al presente, le podemos sumar a este valor la cuota de hoy. Entonces, en la opción B, nosotros vamos a decir que es 18.000 más 12.714,7 y más 12.588,8. ¿Ya? ¿Cuánto sería eso? ¿Por qué fijamos el valor del interés como a 1%? Porque ese era su costo de oportunidad. Ah, ok, verdad. ¿Ya? No se preocupe. También podría haber dicho, por ejemplo, la automotora tiene un interés de un 1% efectivo mensual, ¿ya? Da 43.303. 43.000, 303. ya. Entonces, 43.303. Entonces, esta alternativa nos decía que teníamos que pagar la cuota en el mes 3 y en el mes 4, entonces la decisión la tomábamos hoy día y por eso la llevamos al presente, ¿ya? Ahora, si nosotros quisiéramos tomar esta decisión a futuro, por ejemplo, en el mes 4, la equivalencia en el tiempo debería ser la misma, ¿ya? No va a dar el mismo monto, sino que la equivalencia debería dar la misma. Pero normalmente las decisiones se toman en el presente, ¿ya? Ojo ahí, ojo ahí.
Ahora, lo que hicimos implícitamente era que en el punto 2 que hablábamos hace un rato, era que la tasa de interés tenía que estar en la misma unidad de tiempo que el periodo, y en este caso se cumplía, porque la tasa está en meses, y la tasa está en meses y los periodos están en meses, por lo tanto se cumple. Ya por eso nos pusimos a trabajar inmediatamente con esa tasa. ¿Dudas con este? Profe, Aquí una duda. ¿Se supone que el valor presente entonces correspondería como al valor como sin interés o no? Mm, Yo diría que más que sin interés es sin el efecto de tiempo en el dinero. Dale. Ya es eh, como para tomar las decisiones eh, bien informado hoy día. Sí, eso, es como sin tomar esta decisión de tiempo. ¿Ya? Por eso Pero hacemos, eso es como... Es que, o sea, el precio valía en el tiempo por el tema que dijo compañero, que era por la devaluación, ¿o no? sí, porque por ejemplo, usted va a pagar 13.100 y 13.100 en el mes 4, ¿cierto? Pero realmente ese dinero hoy no vale eso, pues no es lo mismo. ¿Por qué? Porque el dinero en el tiempo va aumentando como su valor técnicamente. Ya, o sea, siempre va a ir aumentando. Ahora, el efecto de la inflación es lo que hace que la capacidad de compra sea distinta, ¿ya? Por eso no tomamos mucho el tema de inflación aquí. Pero se supone que nosotros estamos descontando este precio, entonces lo estamos haciendo como más pequeñito, ¿ya? Entonces se va devaluando hacia atrás, hacia el pasado, pero va aumentando hacia el futuro. Pero si sucediera lo contrario, o sea, ¿se invertiría el rol o no? Como O lo sea que contrario. en vez de inflarse, se devalúa, también podría, o sea, en vez de inflarse, eh, o sea, pasa lo contrario. O sea, que si hacia el hoy vaya aumentando el valor. ¿Eso? Claro. Ya, eso no se podría dar básicamente por la regla como matemática. Porque ciertos autores determinaron que la determinación de valor presente o valor actual y valor final es a través de esta relación que es multiplicativa, y, o sea, es exponencial hacia el valor futuro y hacia el valor presente es con descuento. Ya es como finalmente dividirlo. Ya básicamente por un tema como de regla matemática. No Ok. se podría ver. Ahora, si usted quiere verlo como económico, no como financiero, claro que se puede dar. Todo puede ser en esta vida. La inflación puede ser lo que sea, ¿ya? Pero Ya. como no hablamos en términos económicos, sino que financieros, nos regimos más como a las leyes matemáticas. Disculpa, una consulta. Vale, ahora entendí. Ujú. Pero llevándolo como un caso de la vida real, digamos que yo tengo una deuda con el banco y me pactan como las deudas mensuales, ellos calculan como todo en un principio o te pactan como el valor inicial en mes a mes, ¿o no? No, pactan todo un principio. Ah, ya. O sea que si se deprecia me puede salir menos cantidad de plata, o sea, bueno, disminuye el precio, pero no es como hacen este mismo cálculo, por así decirlo, ¿no? En teoría. Sí, exactamente, hacen lo Ya. mismo. A ver, no tengo nada así. Pero ya, lo que pasa con eso es que, ya que tenemos un poquito de tiempo, voy a mostrarles algo, que sería como un poco la deuda, pero no sería una deuda de una persona, sino de una empresa. Ya se los voy a mostrar. Si es que esto me deja abrir. Eso a lo que usted hace referencia se llaman tablas de amortización, que es lo que vamos a ver más adelante. ¿Ya? Pero para que quede un poco claro, por ejemplo, ya lo que sea, vamos con palabra. Ojalá sea, justo este no es. Ay,
Si ven Santander, me dicen esto. A la izquierda. Ay, gracias. Ya vamos a abrir el primero nomás. Creo que este es. Ya, esto. Mira, así se vería como una tabla de lo que calcularía el banco, por ejemplo. ¿Ya? Este era el 100%, 100%, parte de siempre del 100, y va rebajando. Si ustedes van viendo aquí este salto, esto está en porcentaje. Va rebajando hasta que llega a 0. Eso es lo que pasa con las cuotas. Por ejemplo, esta sería la cuota 1, y usted lo que está pagando es la suma de estos dos. Esto está en porcentaje por si acaso, pero pensemos que es dinero. 4.34 más 1.47. Por ejemplo, usted en la primera cuota debería pagar 5,81. ¿Ya? En la segunda cuota, 5,81 igual. Me parece que todas las cuotas son de 5,81. Sí, todas las cuotas son de 5,81. Y cuando usted paga estos 5,81, usted está pagando 1,47 de interés y 4,34 de amortización de la deuda. Como es de la deuda, usted debía un 100%, se le resta este 4,34 y debería dar como 95, y fracción. Acá está aproximado, por eso sale 96. Entonces, cuando usted va a pedir un crédito y, bueno, lo solicita, le hacen esta tabla inmediatamente. Ya, y esta tabla es por interés compuesto. Son amortizaciones, anualidades, pero es por interés compuesto. ¿Ya? Eso lo vamos a ver más adelante, así que esto sería como un spoiler de lo que vamos a ver. Gracias. De nada. Ya, entonces volvamos a esto. Ya, esa sería la alternativa B. Ahora vamos a ver la Profe. siguiente, digamos. Oh, No importa. Para devolver el precio de la cuota al tercer mes, utiliza un interés de 0,01. ¿Por qué utiliza ese interés? porque en el costo de oportunidad sale que ese es nuestro interés. ¿Dónde sale? No lo veo. Abajo, en la última línea, aquí. O costo de oportunidad. Perfecto. No lo había visto, gracias. No se preocupe. Ay. Ya, ahí sí. Entonces, vamos con la... Vamos con la C. La C dice, pago de 3 cuotas a 1, 2 y 3 meses de la compra por 14.700 cada uno. Entonces, lo que no tenemos que hacer es sumar estos 14.700 y multiplicar. O sea, no tenemos que multiplicarlo por 3, sino que tenemos que decir que existe un valor en el tiempo donde en el 1 tengo que pagar 14.700, en el 2 tengo que pagar 14.700 y en el 3 tengo que pagar 14.700. Por lo tanto, yo la decisión la tomo hoy y debo traer estos valores presentes. ¿Sí? Entonces, la cuota 1, que está en el mes 1, va a ser valor presente es igual a 14.700 dividido en 1 más 0,01 elevado a 1. ¿Cuánto da eso? Lo voy a anotar para el lado ya. Eso da 14.126,4. La cuota 2 está en el mes 2. Y va a ser el valor presente de 14.700, 1 más 0,01 elevado a 2. Ah, no, espere que en el primer valor me confundí, era 14.554. Y en el segundo es 14.410. Y en la cuota 3
está en el mes 3, el valor presente es 14.700 dividido en 1 más la tasa de interés elevado a 3. Eso es 14.267. ¿Así? Sí. Ya. Entonces, lo que yo tengo que hacer ahora es sumar los 3. ¿Cuánto es eso? Ay, 43.231. 43.000. 231. Súper. Entonces lo voy a anotar como por aquí. Ya. ¿Alguna duda con este? La idea es que cada vez que nos hablen de cuotas es llevar todas esas cuotas que nos indiquen a valor presente. Exactamente. Ahora. Y después sumarlo con lo que hayamos pagado al principio, y si no pagamos nada, la suma de los 3. Exactamente. Ahora, esto siempre y cuando las cuotas sean pocas, ¿ya? O sea, a mano, así como posiblemente a mano. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo le hubiera dicho, son 36 cuotas de 14.700? Hubiéramos tener que estar haciendo esto 36 veces, ¿se entiende? Para eso existe una solución que vamos a ver más adelante que se llaman anualidades, ¿ya? Que es como una fórmula donde uno pone 36 y listo, y se acabó, ¿ya? La pregunta puede ser, profe, ¿esto se puede hacer para 3, para 2? Sí, se puede hacer, ¿ya? No hay ningún problema. Pero por mientras, como estamos conociendo solo el interés compuesto e interés simple, son pocas cuotas, ¿ya? Entonces se hace lo que usted me decía. Llevar estas pocas cuotas al presente. Espero no borrar. Ya, entonces vamos a hacer ahora la última. Y la última sería un pago al contado de 15.000 y 3 cuotas de 10.200, cada una a 1, 2 y 3 bimestres de la compra. Entonces aquí nos aparece esto, que es bimestre. ¿Qué es bimestre? 2 meses, creo. Exactamente, son 2 meses. Entonces aquí tenemos un problema porque la tasa de interés está en meses y los periodos están cada 2 meses. Entonces lo que podemos hacer aquí son dos cosas. La alternativa 1 es cambiar la tasa de interés y la alternativa 2 es cambiar N. ¿Cuál de las dos cosas sabemos hacer? ¿Cambiar N? N, ¿cierto? Porque todavía no vemos cambio de tasas. Entonces lo que vamos a hacer es cambiar N, y si un bimestre son 2 meses, entonces significa que esto está a 2, 4 y 6 meses. ¿Ya? Y ahí solucionamos el tema. Y listo. Y podemos trabajar. ¿Duda con eso? No. ¿No? Ya. Entonces, vamos a hacer nuestra línea de tiempo y vamos a decir, hoy tengo que pagar 15.000. En los 2 meses voy a pagar 10.200, perdón. En el mes 4, pagar 10.200 de nuevo. Y en el mes 6, 10.200 de nuevo. Entonces voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a decir la cuota 1 en el mes 2, entonces, valor presente es igual a 10.200 dividido en 1 más la tasa de interés elevado a 2. Voy a anotar la cuota 2 en el mes 4 y la cuota 3 en el mes 3. ¿Cuánto da el primer valor futuro? El valor presente. 9.999. ¿Así? Sí. Ya. El segundo, que sería 10.200, 1 más la tasa de interés elevado a 4. 9.801,9.
Y el tercero, 10.200. $9.608,8. Ya. Entonces, esto lo sumamos y adicionalmente le tenemos que sumar el pago al contado, que son 15.000. ¿Cuánto nos da eso? $44.409,7. Ay, me perdí, 44.000. 409,7. Ya. Entonces, este es... Entonces, ¿alguna duda con este? ¿No? No, No, ya. Entonces, ¿dónde está? Entonces, ¿cuál es la mejor alternativa? Alternativa A era pagar 42.750. La B es 43.303. La C es 43.231. Y la D es 44.409. Sería la C. Ah, no, la A. La A, exactamente. Entonces, Sería, voy. sería la teniendo en cuenta que tengo la plata, pero en caso de que no tuviera la plata sería mejor la C, porque es la que menos interés paga. Muy bien. Entonces, la A y la C, me gusta su respuesta. La A y la C. La A en caso de que yo tuviera lo que nosotros denominamos liquidez, es decir, que yo tenga el dinero en efectivo. Y la C en caso de que yo tenga que pedir un financiamiento por déficit de efectivo. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguna duda? Profe, ¿y la D? Porque la D es como en más meses, igual no es mejor, porque, o sea, es Ya. como, Muy, demora más tiempo en pagar. muy buenas respuestas, me gusta. Miren, cada una de ellas tiene como su encanto, ¿ya? Cada una de ellas podría ser tomada dependiendo de la necesidad de la empresa, ¿ya? Ahora, nosotros decimos que es la C por un término de que vamos a pagar menos en el hoy, ¿ya? Ahora, ¿se pueden tomar las otras decisiones? Sí, se pueden tomar las otras decisiones, no hay problema, pero como la decisión la estamos tomando en el actual, en el periodo cero, básicamente como que dejamos de lado o ponemos como en stop las otras variables de cantidad de cuotas, monto de la cuota, porque finalmente lo que nos está importando cuando partimos con el ejercicio es el menor precio, ¿ya? Porque si no hubiéramos tomado la decisión inmediatamente de cuántas cuotas, cuántos periodos entre medio tengo que pagar, ¿ya? Pero cuando se toman las decisiones de financiamiento, lo primero es como el efectivo, y el efectivo tiene como dos términos. El primero es el monto en términos de dinero y lo otro son los periodos. ¿Ya? ¿A qué voy con esto? Que hay algo que nosotros denominamos flujo de caja. Que si nosotros lo señalamos como en nuestra vida, sería, por ejemplo, los periodos en los cuales nosotros recibimos dinero y en los cuales nosotros egresamos dinero. Entonces, las empresas son ellas las que saben cuándo ingresan dinero. Por ejemplo, si la empresa ingresa dinero todos los meses y tiene efectivo, es decir, que tiene un saldo positivo al final del periodo, probablemente no importe cuál de estas, o sea, importe y va a ser la alternativa C. ¿Ya? En caso de que esta empresa, por ejemplo, solamente reciba cada 2 meses efectivo, probablemente ahí la alternativa B sería una alternativa como que beneficia a esta empresa, aunque va a tener que pagar como un monto mayor.
¿ya? Entonces, como que depende de la necesidad de la empresa, pero en términos generales, cuando no nos preguntan más allá, es básicamente por el menor precio, ¿ya? Pero muy bien, siempre depende. Profe, Dígame. me hace ruido. ¿Cómo es posible que el precio del auto haya bajado? No O sé, sea, por un entiendo tema de que, el descuento, pero lo otro, no, es por un tema de las cuotas, de números. Ya no digamos que un ejercicio que haya cuadrado. ya, sí, porque no me hacía sentido que tuviese más barato, se supone que va aumentando como el interés, entonces, Exactamente. Pero, ya. a ver, técnicamente el interés sí va a ir aumentando, ¿ya? Pero como lo estamos trayendo al presente es que se descuenta el precio. Pero sale menos por el hecho de números nomás, de que no está cuadrado, ¿ya? Pero la vía real debería ser más que 45.000, ¿ya? Eso. Voy a guardar este y voy a dejar de compartir. Entonces, bueno, eso sería la ayudantía por hoy. ¿Alguna duda? Sí, yo tengo una duda. Dígame. La tabla de amortización que fue lo que mencionaste, ¿eso lo hace solo el banco? ¿Cómo ¿O solo? lo pueden hacer otra entidad? Porque eso lo Sí, hacís cuando... sí, cuando se solicitan financiamiento en general. Ya, pero eso en general es como muy a largo plazo, po. Sí. Porque si fueran 3 cuotas, como que te dejan No, las mismas igual se cuotas. hace, pero a 3 Ah, cuotas. ¿sí? Sí, Ah, ya. ya es No sé la duda que como, tenía. se imaginan que es como una planilla donde ingresan y bueno, en Excel hay, cuando hay planillas, si ustedes quieren como buscar, hay unas planillas como que vienen automáticas que se llaman tablas de amortización y ahí te preguntan cuánto número de cuotas, entonces se genera automático. Ya, preciso. Gracias. Nada. Lo que es como, ¿cómo se llama esto? Como secreto privado, son las tasas de interés, ¿ya? Que solamente se saben al momento de que tú pides un crédito, como exactamente cuál va a ser la tasa, cuál va a ser la cuota, ¿ya? Pero igual ustedes podrían hacer como un estimado si es que ustedes solicitan la información, así como, oye, ¿cuál es la tasa que tiene el periodo? Igual se puede, ¿ya? Eso, entonces voy a dejar de grabar ahora ya.